Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. San Alfonso María de Ligorio, un santo que fue profetizada su vida por otro santo que se llamaba San Francisco Jerónimo. Cuando San Alfonso era apenas un niño, dice que fue a visitarlo San Francisco Jerónimo y le dice: este pequeño vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. Efectivamente, así fue. Bueno, algunos dicen que vivió 90 años, otros dicen que vivió 91, se nos pasó. Pero hizo mucho bien en la iglesia. La palabra Alfonso significa que el que es listo para el combate. Este pues hacía parte de la realeza. Su papá era marqués del Ligorio y capitán de la armada naval. Pues eran de aquel entonces, el siglo XVII y siglo XVIII, donde pues obviamente el ser militar era todo un honor y ser pues de la realeza con más razón. Pues fue muy bien educado, muy bien formado. Apenas con 16 años ya tenía o era doctor, recibió el grado de doctor en ambos derechos, civil y canónico. Doctor la palabra doctor viene de docere, el que enseña o el que tiene justamente el conocimiento, a diferencia del médico que es medicina. Este santo pues siempre va a brillar entonces por ser un excelente político, y sobre todo a la hora de sus defensas como abogado, pues le va a ir muy bien. Pero de hecho su padre era uno de los primeros que iba a escucharlo. Le encantaba escuchar a su hijo con elocuencia porque se enorgullecía de que su hijo era un buen abogado, un buen político, pudiéramos decir. Pero él mismo se daba cuenta que todas esas cosas del mundo, como él lo va a escribir más tarde, las vanidades del mundo están llenas de amargas y desengaños. Lo sé por propia y amarga experiencia. Su papá lo quería casar, tuvo muchas mujeres pretendientes, pero cuando se iba a casar, cuando ya estaba casi que todo arreglado, la novia tenía que exclamar: es muy noble, o sea, de la nobleza, muy culto, muy atento, pero vive más en lo espiritual que en lo material. Y la novia se iba, no se casaba con él. Pues todo esto él se iba preparando para ver que efectivamente pues, el matrimonio no estaba para él, primero. Segundo, abogado, seguramente ganaba mucho dinero, le iba muy bien, pero en alguna ocasión tuvo un pleito o que defender a nada más y nada menos que el duque de Orsini y otro duque, eran los dos enemigos, el duque de Toscana, todo esto obviamente en Italia. Y hizo toda una maravillosa exposición defendiendo al duque que estaba defendiendo él. Y entonces al final se acerca su contrario, le presenta un papel y le dice: excelente tu exposición, maravillosa tu exposición, pero todo lo que has dicho con tanta elocuencia se cae por este documento. Él se pone a leer en silencio y en voz alta dice: señores, me he equivocado. Sale de la sala y se va. Y dice: mundo traidor, ya te he conocido, en adelante no te serviré ni un minuto más. Se da cuenta que ellos, los duques, lo habían arreglado todo, y este otro desgastándose para defender al suyo, y resulta que ellos habían arreglado allá todo para, pues finalmente, quedar en paz ellos, pero hacer quedar mal al otro. Pues todo esto lo lleva a que
durante 3 días no come, se pone a llorar, ve la decepción que hay en el mundo tan terrible, tan grande, que pues finalmente se pone a orar y a pedirle a Dios. De hecho, siempre tuvo un director espiritual y el director espiritual le ayudaba. Por eso las novias que tenía decía que era muy espiritual, porque también oraba mucho, buscaba siempre estar ante el Santísimo. Pues finalmente a los 30 años se ordena sacerdote, llega a ser sacerdote y en adelante pues va a ser un excelente predicador, al punto que su papá ya no quería escuchar, o sea, primero escuchaba con elocuencia sus exposiciones defendiendo a un condenado como político, como abogado, pero ahora no lo quería escuchar como sacerdote. Pero un día tuvo la oportunidad de escucharlo, y cuando lo escucha, que él solamente lo hizo por curiosidad, va y lo escucha, y emocionado el mismo papá dice: este hijo mío no, me ha hecho conocer hoy a Dios. Y esto lo repetía una y muchas veces. Gracias a su hijo, el mismo papá llegó a conocer a Dios. Este santo es recordado por haber fundado a los Padres Redentoristas, que el nombre original es la Congregación del Santísimo Redentor. Y él, pues su misión es esa: ir a evangelizar, ir a llevar el evangelio a muchos lugares, especialmente a aquellos más apartados, a los más pobres. Y él mismo decía: soy enviado a evangelizar a los pobres. Y solía decir que el predicador siembra y el confesor recoge la cosecha. Interesante esto. El predicador siembra y el confesor recoge la cosecha. Con la predicación se llega al corazón, pero ya es en la confesión donde está la conversión. Llegó a ser obispo, fue nombrado obispo. El Papa lo nombra obispo de Santa Águeda, y por 13 años va a ejercer esta tarea de obispo. De hecho, no lo quería hacer porque veía que era una tarea muy grande, pero cuando a él le toca vivir la época de la hambruna, no solamente a él, sino a todo el pueblo, pues él empieza a vender todo. Vendió hasta el sombrero, vendió el anillo, vendió la mula, el carro pues del obispo que tenía en ese momento, para darle de comer a los hambrientos. Escribió muchos libros, por lo menos se recuerda que se escribió por lo menos 111 libros, muchos de esos con muchas ediciones, reimpresiones. Por lo menos hay libros que tienen más de 402 ediciones durante él en vida, porque ya después de muerto pues se habla de que son más de 70,000 libros reeditados. Y algunos libros de esos que son tan importantes, muy conocidos, las Glorias de María. Muchos hemos leído las Glorias de María, donde habla maravillosamente de la Santísima Virgen María, donde él mismo recomienda la consagración a la Virgen María, el rezo del Santo Rosario, el amor a la Virgen María, portar el escapulario de la Santísima Virgen María. El libro de las Glorias de María, que de hecho es un libro que siempre hay que recomendar para aquellos que quieren adentrarse en la vida espiritual, en leer libros. De hecho, él tenía un lema y decía: la mejor penitencia es leer, leer y leer libros espirituales. Esto aprovecha más que 1000 cilicios, más que azotarse, más que caminar descalzo, más que incluso ayunar. Leer libros espirituales, leer libros de la vida de los santos. Eso sí que convierte y santifica a muchos. Pero dentro de todo eso, él en todos sus escritos, sus predicaciones y su doctrina se resume en algo, y él decía: el que reza se salva, el que no reza se condena. Y casi que con esto quedémonos hoy, y a manera de reflexión entendamos lo que San Alfonso María de Ligorio decía:
El que reza se salva, el que no reza se condena. Haciendo la diferencia entre rezar y orar, ¿no? Rezar, recitar o repetir. De ahí que hablamos rezar el rosario. Pero orar es hablar con Dios. Pero obviamente que las dos se relacionan. Jesús rezaba a su Padre, oraba a su Padre también. Pero en una reflexión de este tema o de esto que San Alfonso María de Ligorio nos deja a nosotros como un legado grande, el tema de la oración, el que reza se salva, el que no reza se condena, el que ora se salva, el que no ora se condena. La situación de la iglesia hoy es esa. No estamos orando. La jerarquía de la iglesia no ora. Lamentablemente, el día de la ordenación, no lamentablemente, sino no se cumple lo que se compromete en la ordenación o el asumir una responsabilidad. El día de la ordenación, el sacerdote hace un compromiso, incluso desde el diaconado ya, a rezar la liturgia de las horas. Y muchos sacerdotes olvidan ese libro, olvidan rezar laudes, vísperas, la liturgia de las horas. No rezan el rosario. Conozco muchos sacerdotes que no rezan el Santo Rosario. De seminaristas ni les gusta rezar el rosario. Muy intelectuales, muy preparados académicamente, muy doctores en Sagrada Escritura, en teología, en dogmática y demás. De hecho, San Alfonso María de Ligorio es uno de los patrones de los teólogos moralistas. Pero la situación es que si no se ora, esa era una de las consignas de los obispos en la conferencia episcopal de Aparecida en el 2007. La teología se estudia de rodillas. Si no estamos de rodillas ante el Santísimo, no va a tener provecho la predicación, no va a tener provecho la labor pastoral. De ahí que el sacerdocio debe tener un ministerio fecundo. Es decir, que se salven muchas almas, que se hagan muchos hijos para Dios, que se conviertan muchos para Dios. Aparte de que en los sacramentos, especialmente el bautismo, se hacen hijos de Dios. Pero es fruto de la oración. Nada sin la oración y todo como fruto de la oración. Hoy necesitamos nosotros, en nuestra tarea, orar. Orar siempre y sin desanimarnos. Dice Cristo, es que Cristo lo manda. Cuando oren, no sean como los fariseos, como los hipócritas, que les encantan en las esquinas de las plazas, que los escuche grito entero. No se trata de eso. Más bien tú, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que lo escucha todo en el secreto, te recompensará. Es en el corazón, allá en el silencio. No es que me escuchen. No, cierra la puerta, es decir, el mundo, y entra en tu corazón. Y el mismo Cristo le enseña a los apóstoles, apártate también. Se iba al huerto de Getsemaní a orar, se apartaba a descansar, pero más que a descansar era encontrarse con Dios. Hoy necesitamos una iglesia orante, penitente. Necesitamos que los sacerdotes, los obispos, con el pueblo recen el rosario. Que con el pueblo estén postrados ante el Santísimo. Pero no mandan que los ministros extraordinarios de la comunión expongan el Santísimo. El sacerdote no está ante el Santísimo. Que el pueblo rece en el rosario. Recen ustedes el rosario. Recen ustedes. ¿Dónde está el sacerdote rezando el rosario? Santificándose con la comunidad. Haciendo penitencia con la comunidad. Es ahí. Sacerdote y comunidad. El esposo con la esposa santificándose. Porque recordemos que el ministerio sacerdotal es un matrimonio con la iglesia. Es un compromiso con la iglesia de santificar la iglesia. Y la iglesia, el pueblo de Dios, santificar al sacerdote, orar por el sacerdote, ayudar al sacerdote. Esa es la misión. Por eso es una comunión de santos. Creo en la comunión de los santos. Lo decimos en el credo de los apóstoles. Pues hoy aprendamos de San Alfonso María de Ligorio la importancia de la oración. Recordemos el lema de él:
El que reza se salva, el que no reza se condena. El que ora se salva, el que no ora se condena. San Alfonso María de Ligorio nos deja un legado muy grande y nosotros debemos aprender de él la importancia de la oración, la importancia del amor a la Santísima Virgen María, especialmente en ese libro tan hermoso, Las Glorias de María. Y que si tenemos que abandonar el mundo, incluso a los seres más queridos, por buscar y agradar a Dios, hay que hacerlo, porque se trata ante todo de salvar el alma, nuestra alma, y de las que el Señor nos confía. Que San Alfonso María de Ligorio interceda por nosotros, por nuestra Iglesia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus Cor tuum regnavit, in hoc sacro O Marie.